Hola, en este vídeo vamos a ver algunas de las maneras en las que los genomas evolucionan. La adquisición de nuevos genes es la manera que tienen los genomas de adquirir potenciales nuevas funciones. Hay principalmente dos maneras de adquirir nuevos genes. Mediante un mecanismo de duplicación, ¿vale? A distintos niveles, ya lo veremos, podrá ser desde un nivel muy básico hasta todo el genoma, o mediante la adquisición de genes desde otras especies ajenas a la nuestra, también conocida como transferencia horizontal. Pasemos ahora a ver la primera manera de adquirir nuevos genes. Este es el principal mecanismo de adquisición de nuevos genes durante el proceso evolutivo y puede darse a distintos niveles. Como ya he dicho, estamos hablando de la duplicación. ¿Vale? Hay varios niveles y el primero de todos y el más radical sería la duplicación de todo el genoma entero, o como se conoce en inglés Whole Genome Duplication, WGD. Un segundo nivel de duplicación sería cuando duplicamos un cromosoma o parte de un cromosoma, ¿vale? Seguiría la duplicación de un gen simple o un grupo de genes. Y por último ya teníamos la duplicación de parte de uno de los genes. Hablemos primero de la duplicación más severa, la de Whole Genome Duplication o duplicación de todo el genoma entero. Y como nos podemos imaginar, esta duplicación provoca la aparición de múltiples nuevos genes a partir de los cuales diversos eventos evolutivos pueden suceder, como ya veremos más adelante. Estas duplicaciones, causadas básicamente por un error en la meiosis, que produce gametos no reducidos y por tanto al juntarse con individuos que también tienen gametos no reducidos, pues pueden dar lugar a individuos de ploidía superior. Este mecanismo es sobre todo un mecanismo bastante habitual o más frecuente en organismos eucariotas como son las plantas y menos frecuente en organismos eucariotas como son los animales vertebrados. Este tipo de duplicaciones ha jugado un papel muy importante en el incremento de la complejidad morfológica a lo largo de la vida de la Tierra. El estudio de los genomas actuales y su comparación ha dado lugar a la detección de lo que se conoce como paleoduplicaciones, que debieron ocurrir en el pasado y que podrían explicar algunas de las características morfológicas de los organismos que hoy en día vemos. Por ejemplo, sabemos que han existido dos rondas de duplicación del genoma, aquí representadas como 1R y 2R, en lo que sería la rama que da lugar a los vertebrados. Todo esto fue seguido de un periodo de rápida innovación, tanto morfológica como de ciertos organismos, que condujo a mejores sistemas nerviosos, mejores sistemas endocrinos y circulatorios, mejores órganos sensoriales y cerebros cada vez más complejos. También se ven mejorados o se ven como nuevas adquisiciones el cráneo, las vértebras y el endoesqueleto. Todo esto fue seguido dentro del linaje de los vertebrados con mandíbulas por innovaciones como apéndices emparejados, mandíbulas con bisagra y un sistema inmune más adaptado. De manera similar, los eventos de poliploidización temprana en uno o más linajes de plantas de angiospermas podrían explicar el rápido aumento de la diversificación de las angiospermas en el periodo Cretácico inferior. Las innovaciones fundamentales que ocurrieron debido a esta ronda de duplicación en la evolución de angiospermas son la invención del carpelo cerrado, la aparición de flores y la aparición de la doble fertilización. Estas primeras innovaciones fueron elaboradas para crear estrategias y frutos de polinización especializada. Una cosa a tener en cuenta es que los autopoliploides son a menudo viables entre ellos, ya que los cromosomas se pueden aparear sin ningún problema, pero no suele dar lugar habitualmente a descendencias fértiles solo si una vez duplicado se intenta cruzar con un organismo diploide original, debido a que la obtención de gametos triploides suele ser estéril. Entonces, a lo largo del tiempo, estos nuevos individuos duplicados sufren lo que se conoce como un fenómeno de diploidización, lo que hace que funcionen de nuevo como un diploide normal, donde cada cromosoma será diferente y por tanto solo se emparejará consigo mismo.
El siguiente nivel de duplicación es cuando se produce una duplicación ya no de todo el genoma, sino una duplicación de todo un cromosoma o parte de un cromosoma. Normalmente es más habitual parte de un cromosoma. Dentro de estos mecanismos también se pueden incluir otro tipo de alteraciones a nivel cromosómico que, si bien no son duplicaciones en sí, pueden conducir a un cambio en los cromosomas. Por tanto, en la potencial regulación de la expresión de los genes que allí se encuentran. Dentro de estas categorías podemos encontrar las translocaciones, las inversiones y las deleciones. Como bien digo, no se trata tanto como de adquirir genes nuevos, sino de poder activar o inactivar ciertos genes debido al cambio de posición de los mismos. Actualmente y en el genoma humano todavía se pueden detectar este tipo de duplicaciones segmentales que alguna vez tuvieron lugar. En esta imagen vemos en rojo representadas todas las duplicaciones de segmentos de los cromosomas que se han detectado en humanos al estudiar diferentes individuos, y vemos que pueden existir variaciones de varias megabases dentro de los individuos dependiendo de las duplicaciones que ellos posean. Por lo tanto, bueno, es un mecanismo que ha ocurrido a lo largo de la evolución y que todavía se refleja en nuestro propio genoma. El siguiente nivel de duplicación es el de grupos de genes o genes individuales. Las evidencias más claras de este mecanismo se encuentran en los genomas en forma de familias génicas que podemos encontrar en muchos de los genomas ya estudiados. Todos los miembros de una familia génica provienen, por tanto, de un ancestro común que en algún momento de la evolución se duplicó. Y bueno, dependiendo de la familia génica, pues ese proceso de duplicación se dio lugar más de una vez. El ejemplo típico de una familia génica, como dentro de nuestro propio genoma, sería las globinas humanas, por ejemplo. Al comparar las secuencias nucleotídicas de cada miembro de la familia, podemos trazar hacia atrás cuánto tiempo hace que se produjeron los eventos de duplicación a partir del ancestro común. En este caso vemos que la duplicación inicial fue entre el gen ancestral que dio lugar a un linaje del gen moderno de la neuroglobina, ¿vale?, y otro ancestro que a su vez se volvió a duplicar. Se estima que estas duplicaciones ocurrieron hace aproximadamente 800 millones de años. Los linajes proto-alfa y proto-beta se dividieron por una duplicación que ocurrió aproximadamente hace 500 millones de años. Y las duplicaciones dentro de las familias alfa y beta tuvieron lugar aproximadamente hace 200 millones de años. Hay que tener en cuenta que cada conjunto de genes está ahora en cromosomas diferentes, ¿vale? El gen de la mioglobina está en el cromosoma 22, los genes de la alfa-globina están en el cromosoma 16 y los genes de la beta-globina están en el cromosoma 11. Por lo tanto, bueno, esto es debido a las diferentes reorganizaciones que han ocurrido también a lo largo del tiempo en los cromosomas. Otro ejemplo de cómo los cambios por duplicación de los genomas pueden producir cambios morfológicos en los organismos es el de los genes del desarrollo OX. Este clúster de genes están implicados en el desarrollo embrionario y marcan el destino de las células indicando la polaridad del embrión y los distintos segmentos. Este clúster ha sufrido varias duplicaciones a lo largo de la evolución, lo que ha permitido un mayor control del desarrollo embrionario y podría ayudar a explicar la aparición de novedades evolutivas como alas, cuernos, extremidades, mandíbulas, etc. Pero, ¿qué mecanismos dan lugar a estos eventos de duplicación? Bueno, existen principalmente tres mecanismos por los cuales un gen o un conjunto de genes se pueden duplicar. El más habitual es el producido por un entrecruzamiento desigual de las cromátidas debido a la existencia de elementos repetitivos. Estos elementos repetitivos, que tienen secuencias idénticas a lo largo del genoma, se emparejan, se entrecruzan y dan como resultado duplicaciones en tándem de uno o varios genes. Este patrón, ya como hemos dicho, se puede observar en algunos tipos de familias génicas como los genes OX. Otro mecanismo de duplicación de genes es el producido por la retrotransposición de mensajeros y su posterior integración en el genoma. Esto da lugar a una copia del gen, pero con las características de que está procesado, es decir, no presenta intrones. Esto es un mecanismo relativamente habitual y puede dar lugar a genes activos o incluso puede dar lugar a que se incorpore este nuevo gen como parte de un exón de otro gen. Otro mecanismo de duplicación de genes que es menos habitual es el mecanismo de duplicación producido por un fallo en la replicación,
que también suele dar lugar a duplicaciones en tándem. Pero bueno, como ya digo, es un mecanismo menos habitual que los dos anteriores. Ya conocemos un poco cómo serían los mecanismos que producen la duplicación de estos genes, pero ¿qué ocurre una vez que estos genes están duplicados? Bueno, cualquier gen duplicado puede seguir principalmente tres destinos. El más habitual es la pseudogenización, es decir, que a lo largo primero a lo largo de la historia de la duplicación y por divergencias, una de las copias se mantiene igual que la original y la otra acumula suficientes mutaciones como para inactivarlo. ¿Vale? La mayoría de genes duplicados pues acaban siendo pseudogenizados. ¿Vale? El segundo destino que pueden sufrir y que es el menos frecuente es el de la neofuncionalización. En este caso, la acumulación de mutaciones u otros eventos en una de las copias del gen conduce a la adquisición de una función nueva que no tenía el gen original. ¿Vale? Esto es una cosa muy poco habitual, pero cuando ocurre y la naturaleza lo selecciona, pues da lugar a un gen con una función totalmente nueva. Un tercer destino de los genes duplicados es lo que se conoce como la subfuncionalización. En este caso, las dos copias son capaces de acumular un cierto grado de mutaciones y al final lo que antes, por ejemplo, hacía un solo gen, ahora lo hacen dos genes de manera complementaria. En este caso, por ejemplo, vemos que al inicio tenemos un gen que tiene 4 funciones diferentes y a través de la duplicación y la divergencia acabamos en la subfuncionalización cuando tenemos que esas 4 funciones ahora en vez de un gen las hacen dos genes y uno de los genes hace dos funciones y el otro de los genes hace otras dos funciones. Para ilustrar un poco lo que sería la subfuncionalización, aquí vemos el caso del gen CYP19A1 que codifica para una aromatasa. Entonces sabemos que a partir del gen ancestral, que se expresa tanto en cerebro como en gónadas, se produjo una duplicación específica, seguramente de todo el genoma, whole genome duplication, y esto dio lugar a dos genes exactamente iguales. A partir de la divergencia, estos genes duplicados sufrieron dos tipos de destinos. En la rama de los elopomorfos se produjo una pérdida de uno de los dos genes por pseudogenización. En la otra rama de los otros teleósteos, lo que se produjo es una subfuncionalización, con lo cual encontramos ahora dos genes, el aromatasa que da lugar a aromatasa A y la aromatasa B, que en este caso es la misma función, pero uno de los genes la realiza en el cerebro y el otro de los genes la realiza en las gónadas. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí dos procesos diferentes, dos destinos diferentes en dos ramas evolutivas diferentes. Existen, sin embargo, algunos genes duplicados que no siguen ninguno de los destinos anteriores, ya que todas las copias son prácticamente idénticas, como ocurre en el caso de las familias génicas de los rRNAs. Esto es básicamente debido a que son genes encargados de funciones vitales dentro de la célula y que además se requieren que produzcan proteínas en gran cantidad en ciertos momentos. Existen, pues, mecanismos que tienden a conservar estas copias casi idénticas. A este mecanismo o a este tipo de evolución se le conoce como evolución concertada. ¿Vale? Y el mantenimiento de las copias se lleva a cabo mediante recombinación homóloga y conversión génica de las copias. Si alguna de ellas tiene algún cambio, esta es corregida a través de este mecanismo y revierte la mutación que se pueda producir. Una manera de detectar la evolución concertada es mediante la filogenia comparando familias génicas entre distintos organismos. Si la evolución es divergente, que es lo habitual, entonces en el árbol vemos que cada miembro de la familia génica se agrupa, digamos, dentro de las especies. ¿Vale? Con lo cual tenemos en este caso el gen A de peces es muy similar al gen A de humanos, que es similar al gen A de ratones y de pollos. Y el gen B, ¿vale?, también es similar entre especies.
porque se produjo en este punto una duplicación entre el gen A y el gen B, ya que evolucionó, digamos, de manera divergente, y a partir de ahí ya se produjeron diferentes fenómenos de especiación. Sin embargo, cuando la evolución es concertada, como es el caso de este tipo de árbol, todos los genes de la misma especie tienden a aparecer juntos en el árbol. Vemos que en este caso, aunque ha habido una duplicación, el gen A y B dentro de la especie, en este caso de peces, se mantendrá muy igual, dentro de humanos se mantendrá muy igual, y dentro de ratones y dentro de lo que sería el pollo. Y por tanto aparecen juntos en el árbol filogenético. En este árbol de abajo se ve, bueno, una situación en la que se puede interpretar que ha ocurrido evolución concertada. Si nos fijamos bien, vemos que el gen TUBG1 aparece al menos en varias especies, como puede ser la vaca, el caballo, el perro, etcétera, bajo evolución concertada, ya que las dos copias de la misma especie aparecen juntas en el árbol y no aparecen como deberían aparecer si hubiera habido evolución divergente, es decir, TUBG1 de caballo junto a TUBG1 de gato junto a TUBG1 de perro, y el TUBG2 de caballo junto al TUBG2 de gato junto a TUBG2 de perro, ¿vale? Todo esto parece indicar que ese gen, en esas especies al menos, está sufriendo una evolución concertada. Vale. Una de las últimas maneras ya que tiene los genes de cambiar por duplicación es mediante la reorganización de genes que ya existen o la duplicación de partes del gen, ¿vale? Si pensamos que los genes están compuestos por ciertos dominios funcionales y que estos dominios funcionales suelen corresponder con exones, cuando mezclamos o duplicamos estos dominios funcionales, pueden dar como resultado un gen nuevo con funciones nuevas. Este mecanismo, que tienen los genes de reorganizarse o de, digamos, adquirir nuevos dominios, se le conoce como duplicación de dominios o barajado de exones, o también conocido como barajado de dominios. La duplicación de dominios es algo relativamente habitual y se suele producir duplicando algún dominio ya existente dentro del mismo gen. Este dominio duplicado puede ir variando ligeramente durante el tiempo, dando lugar a una nueva funcionalidad. Evidentemente, el gen no será muy diferente del original, pero lo suficiente como para poder hacer algo un poco distinto. Una consecuencia evolutiva de esta adquisición de nuevos dominios o de la duplicación de dominios es que los genes se hacen cada vez más largos, y esto podría explicar por qué los genes eucariotas en general son más grandes que los genes procariotas, incluso cuando no estamos teniendo en cuenta los intrones. La otra manera de crear nuevos genes a partir de dominios ya existentes no es la duplicación en sí de dominios ya existentes, sino el barajado de dominios. Es decir, que un gen pueda adquirir dominios de diferentes genes y integrarlos en uno nuevo, ¿vale? Esto, por supuesto, puede resultar en un gen con una función totalmente nueva o que haga algo de manera más especializada y que a lo largo del tiempo podría ser seleccionada para dar algún tipo de ventaja evolutiva, aunque ya sabemos que la mayoría de veces dará como resultado una proteína no funcional. Un ejemplo de estos dos mecanismos los tenemos en el gen del activador del plasminógeno tisular, que es este gen de aquí, en el que vemos que el gen contiene dominios que encontramos en la fibronectina, en este caso 1, tiene dominios que provienen del factor de crecimiento epidermal, que también tiene 1, y luego tiene unos dominios duplicados, ¿vale?, del gen del plasminógeno. Con lo cual, en este caso, ha adquirido dominios de diferentes genes y además ha habido una duplicación de uno de los dominios. Con lo cual, estamos viendo los dos tipos de mecanismos a la vez. De hecho, si vemos el conjunto de genes que controlan la coagulación y la fibrinolisis en humanos, podemos observar las combinaciones de dominios que dan lugar a variaciones en la función de cada uno de ellos. Todos poseen un dominio común, en este caso es el dominio proteasa, y luego, pues dependiendo del gen, pues vemos dominios duplicados o vemos ligeros cambios en los dominios, ¿vale? Y bueno, en general todos los dominios que se utilizan, ¿vale?, se pueden combinar
en los diferentes genes, de manera que cada uno de estos genes hace una función un poco diferente, aunque todos están involucrados en las mismas funciones, que sería en este caso, como hemos dicho, la coagulación y la fibrinolisis en humanos. Pero, ¿cuál es el mecanismo que permite a los genes intercambiar de alguna manera los exones, los dominios? Bueno, pues el mecanismo es similar al que hemos explicado antes para la duplicación de un gen y está mediado por elementos repetitivos, fundamentalmente transposones. En algunos casos también se produce por el salto de algún retrotransposón que, al saltar de un sitio a otro de manera replicativa, como pueden ser los LTRs o los lines, pueden llevar consigo trozos de un gen o incluso un gen entero y lo pueden, digamos, insertar en medio de otro gen, ¿vale? Por lo tanto, los transposones y los elementos repetitivos son los fundamentales motores de este tipo de mecanismo, en el cual se intercambian diferentes dominios dentro de varios genes. En la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes mecanismos de creación de nuevos genes de una manera resumida. Ya hemos visto algunos, pero bueno, vemos que el barajado de dominios o de exones en eucariotas pues se da en como el 20% de los genes. La duplicación de genes y divergencia se da también muy habitualmente. La retrotransposición, ¿vale?, en la que un gen, digamos, se retrotranscribe a partir del mensajero y se introduce en alguna otra posición. El 1% del DNA humano se retranspone a nuevas localizaciones genómicas. El salto de los elementos móviles que pueden llegar a arrastrar nuevas secuencias y por tanto pues crear nuevos mecanismos, nuevos exones o zonas exónicas o nuevas combinaciones de dominios. Y bueno, estos serían los más habituales, pero bueno, existen otros menos habituales en eucariotas, pero que también funcionan bastante en procariotas, que como es la transferencia horizontal, de la que ahora hablaremos, la fusión o fisión de genes, o incluso se pueden originar genes de nuevo a partir de regiones no codificantes. ¿Vale? Esto es muy raro, pero puede ocurrir en algún momento. Bueno, como hemos dicho al principio, también existe una segunda manera de adquirir nuevos genes que no pasa por duplicar, sino que pasa por adquirir genes de otras especies, que no son la propia. Esto se llama transferencia horizontal o transferencia lateral de genes y es bastante habitual en especies procariotas. Muy habitualmente esta transferencia viene mediada por plásmidos, aunque a veces no, simplemente son las células, algunas son capaces de capturar ADN exógeno de alguna manera, pero bueno, una vez entra este gen nuevo o potencialmente nuevo dentro de la bacteria, pues entonces puede pasar varias cosas, que se quede dentro retenido en forma, por ejemplo, de plásmido y estén conviviendo en dos genes que hacen funciones relativamente similares a la vez, que se pierda el gen, que los dos genes coexistan pero ya integrados dentro del genoma, que un gen reemplace a otro, o que bueno, se produzca una nueva función en ese gen, aunque eso es lo menos habitual. En la siguiente figura vemos el impacto que puede tener la transferencia horizontal de genes en el contenido de los genomas procariotas. ¿Vale? En el gráfico podemos ver que el ADN que es exclusivo de una especie está en azul y el ADN que se ha adquirido mediante transferencia lateral debido a la adquisición de genes de otras especies está en rojo. ¿Vale? Este porcentaje puede ser muy alto o muy bajo. En este caso, si vemos Escherichia coli y al comparar, digamos, varias cepas, podemos ver que un 12,8% del genoma proviene de otras especies. Aquí, bueno, entra dentro el concepto de pangenoma, en el que las cepas bacterianas, aunque se consideran la misma especie porque tienen un core de genes común, pero luego pueden tener cada cepa diferentes genomas o trozos del genoma accesorio, ¿vale? Y la suma del genoma accesorio más el core se le conoce como pangenoma. Y esto, ya digo, es muy habitual en especies procariotas. Este fenómeno pues
evidentemente hace difícil entender la historia evolutiva de la manera tradicional, ¿vale? Donde en eucariotas tiene más sentido, los genes divergen de una manera vertical. En este caso, como los genes ya no solo divergen de una manera vertical, sino también de manera horizontal, en vez de árboles totalmente definidos, lo que tenemos más bien es una especie de redes en las que bueno, pues las diferentes cepas de bacterias van adquiriendo genes de diferentes otras especies y bueno, hay una interrelación más difícil de seguir en este caso. Por último, y aunque no se puede considerar 100% como transferencia lateral de genes o horizontal de genes, sí que puede ocurrir en especies de eucariotas y sobre todo en plantas lo que se conoce como la alopoliploidía, que es la fusión de dos genomas en una sola especie. Sería parecido al whole genome duplication, pero en este caso los dos genomas son de especies diferentes y se introducen juntas en una especie nueva, ¿vale? En este caso podemos ver la historia evolutiva de lo que sería el trigo panadero y bueno, se sabe, podemos trazar hacia atrás la historia de esta especie en la que se ocurrió una primera alopoliploidía donde Triticum monococcum y Triticum searsi se unieron para formar una nueva especie que se llama Triticum turgidum y que ya contenía lo que se conoce como dos genomios y se podía distinguir un genoma que viene de la especie A y un genoma que viene de la especie B. Por supuesto, esto después de un proceso evolutivo en el que hubo una diploidización y por tanto pues esto ya funciona como, digamos, cromosomas independientes. Más adelante en el tiempo se incorporó el tercer genomio, que viene de Triticum tauski. En este caso se produjo lo mismo. El genomio que ya teníamos, los genomas A y B, se le incorporó el genoma D, ¿vale? Y a partir de varios eventos y de varios tiempo de adquirir la diploidización, pues se obtuvo el genoma actual del trigo panadero, Triticum aestivum, que es hexaploide, pero funciona como un diploide y se sabe que tiene tres genomas de diferentes especies dentro, ¿vale? Aunque esto no es una manera de adquirir genes de una especie diferente a una ya existente, sino sería más bien coger genes o genomas enteros de diferentes especies y crear una nueva especie. Y esto tiene también unas consecuencias a nivel de que se adquiere de repente muchos nuevos genes que dan lugar a potenciales nuevas funciones y potenciales nuevas mejoras, en este caso en el trigo. Y bueno, hasta aquí básicamente tenemos ya indicadas todos los mecanismos que hacen o potencialmente hacen que los genomas evolucionen.